Te saludo, te deseo muchas bendiciones, que Dios te bendiga de manera muy especial en este día. Recuerda que hoy vamos a estar hablando bajo el tema resistencia emocional. Resistencia emocional, es necesario que seas resistente emocionalmente para que tú puedas vivir bien, para que tú puedas vivir una vida en control, porque sabemos que vivimos en un mundo donde pasan distintas situaciones, pero es necesario, ¿verdad?, tener ese control emocional, poder trabajar para controlar las emociones y que cada situación, más que ser un problema o que se vuelva un problema mayor, sea una oportunidad para que haya un aprendizaje. Así que, familia, en esta hora esa es la porción que vamos a estar compartiendo, resistencia emocional. Les deseo muchas bendiciones, que sea el Altísimo bendiciendo su vida. Que el Señor te bendiga de manera muy especial. Y vamos a estar leyendo en el libro de Lucas. Nos vamos a Lucas 23, Lucas 23, 26. Lucas 23, 26. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, a esto hablando referente a la crucifixión de Jesús. Dice la palabra de Dios, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Estamos hablando, ¿verdad?, de Jesús, de ese momento de la crucifixión del Maestro, familia. Mira, una de las cosas, ¿verdad?, hablando referente al tema que vamos a estar compartiendo en este día emocional, es la porción que vamos a estar compartiendo en este día, familia. Resistencia emocional. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que hay puntos en la vida, ¿verdad? En la vida usted va a vivir distintas situaciones. En la vida usted va a vivir distintas dificultades. No solamente cuando usted es un adulto, sino que las dificultades aparecen en la vida del ser viviente, aún desde que los seres humanos son niños. Aparecen las dificultades en la vida. Por eso es tan importante que esa área sea desarrollada, esa resistencia emocional. ¿Por qué razón? Porque pasan cosas en la vida, hay situaciones en la vida que a veces te sacuden y es necesario desarrollar lo que es la resistencia emocional para que tú puedas vivir bien, para que tú puedas seguir tu camino, para que tú puedas seguir tu destino, para que tú puedas estar bien en la vida. Es necesario desarrollar la resistencia emocional y cada día usted va a aprender algo nuevo. Para ser resistente emocional no quiere decir que una persona ya tiene toda la resistencia del mundo, que ya la aprendió y ya tiene toda la resistencia, porque en cada etapa hay una experiencia y hay vivencias nuevas que te llevan a aprender algo nuevo. Cada día tú te estás haciendo más resistente. Cada día tú te estás haciendo más fuerte. No se trata de avanzar en la carrera. Se trata de que puedas aprender día tras día y te hagas resistente para que puedas perseverar en esta vida. Si hubo una persona que nos enseña a nosotros de lo que fue la resistencia, de lo que es tener resistencia emocional, sin duda alguna, fue el Maestro, fue el Nazareno, fue Jesús de Nazaret. Si alguien vivió el Calvario, fue Jesús, cuando tomó la cruz para cargarla, para morir por nosotros, para poder abrirnos el camino. Fueron muchas cosas las que acontecieron en la vida de Jesús, y desde ese momento en que él está en Getsemaní, en el momento del arresto. Pero ¿qué pasa? Que cuando Jesús entra en lo que es esa etapa de que iba a ser crucificado, imagínense en toda la presión que Jesús estaba viviendo. Porque hay puntos donde esa presión es fuerte emocionalmente. Jesús estaba viviendo lo que era la presión emocional, la carga que él tenía para llevar nuestros pecados, para pagar el precio con su bendita sangre. Entonces imagínate todo lo que estaba viviendo Jesús. Era tanto lo que vivió Jesús que ni tan siquiera fueron los discípulos quienes tomaron la cruz para ayudar a Jesús allá en el Gólgota. No fueron los discípulos.
No fueron los discípulos quienes ayudaron a Jesús. Hay momentos en la vida donde tú puedes tener una expectativa que quizás es una persona la que te va a ayudar en un momento determinado, pero resulta que a veces son otras las personas que te ayudan. Por eso no puedes vivir en base a una expectativa, sino en base a un propósito. ¿Cuál es tu propósito, Señor? ¿Quién es la persona que me va a ayudar? Ahora, Jesús no estaba pidiendo que le ayudaran a cargar la cruz. Jesús no pidió que le ayudaran a cargar la cruz. De hecho, es a Simón de Cirene que lo obligan a cargar la cruz. Los discípulos pudieron, ¿verdad?, haber ayudado, haber tomado la cruz de Jesús, pero fue Jesús el que la cargó. Y en un momento dado le dicen a Simón de Cirene, lo obligan a cargar la cruz del maestro. Por eso esto es una decisión muy voluntaria, porque Jesús nunca va a obligar a ninguna persona a cargar la cruz. Jesús no te va a obligar a que cargues la cruz. Jesús nunca te va a obligar, al contrario. El que quiera seguirle, que tome la cruz, que tome su cruz y le siga. Dice su palabra, porque el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda a causa de Jesucristo la va a encontrar. Quiere decir que nadie está obligado a tomar la cruz. Esto es voluntario, esto es por amor, esto es por convicción. Tomar la cruz y seguir a Jesús, esto es por convicción. Esto es por voluntad propia. Ahora, imagínate ese panorama donde Jesús está en ese rumbo a ser crucificado. En ese momento donde Jesús estaba viviendo tanto dolor físicamente, tanto dolor que había en el corazón de Jesús. Era demasiado lo que Jesús estaba viviendo y lo que él estaba pasando. Era mucho, familia, pero él se mantuvo siendo resistente. Tú nada más imagínate lo que Jesús comenzó a experimentar en el momento donde las personas, los soldados, comenzaron a echarse suertes por la ropa de Jesús. Tomaron hasta la vestimenta de Jesús para echarse suerte, la suerte. Vamos a ver a quién le toca. Vamos a repartirnos la ropa de este hombre. Yo me imagino que ellos, ¿verdad?, lo veían de esa manera porque se burlaban de Jesús. Habían tantas personas que se burlaban de Jesús, pero Jesús se mantuvo resistente. Jesús no se dejó llevar por la burla. Imagínate que había presión en la mente de Jesús. Claro, porque Jesús estaba en su humanidad. Jesús era el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, estaba en su humanidad. Había burla, pero tú sabes por qué la burla no detenía el peregrinaje de Jesús. Porque Jesús estaba claro de quién era Él. No solamente eso, porque Jesús no solamente pensaba en Él, sino que Él pensaba en los suyos y aún en aquellos que no le recibían, también Jesús pensaba. Por eso Jesús fue capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús conocía el destino de aquellas personas. Jesús estaba claro de su destino, de su futuro eterno. Pero Jesús también estaba muy claro y muy entendido del destino que le esperaban a aquellas personas que lo que hacían era burlarse de Jesús. Tomaron el manto de Jesús, dicen que lo cortaron en 4 partes, se lo repartieron. Todo esto ya estaba escrito en la palabra, todo eso iba a acontecer. Por eso es importante que tú te mantengas resistente. Que cuando personas se burlen de ti, cuando esté la presión de las personas, tú te mantengas resistente. Que más bien tú puedas entender, que tú tengas la misericordia, que tú lo sientas en tu corazón y tú entiendas que esas personas que lo que hacen es que viven burlándose de otros, que viven incluso burlándose de Jesús. Ellos tienen un destino, tienen un lugar y un destino que les espera. Más bien ten misericordia de ellos. Perdona a los que no saben lo que hacen. Perdona a los que no saben lo que hacen, dijo Jesús. Porque Jesús estaba claro y entendido con absolutamente todo.
Por eso la burla no te debe sacudir. Por eso la burla no te debe afectar, sino que todo lo contrario, más bien ten misericordia. Jesús la tuvo aún cuando él tuvo 2 malhechores. Familia, habían 2 malhechores. Habían 2 ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús. Jesús tenía un ladrón a la derecha, tenía un ladrón a la izquierda y ellos fueron crucificados con Jesús. Pero imagínate si la presión emocional que en ese momento tenía Jesús era tan fuerte, porque no quiere decir que la presión que había Jesús no la estaba sintiendo. Claro que la sentía, porque hay momentos donde aunque tú entiendas, esto no te va a evitar de que tú sientas la presión. De que tú sientas la presión de las personas. Estamos en un mundo donde esto es real y esto existe, y el adversario usa a las personas para ejercer presión. El adversario usa muchas técnicas para intentar atacar al ser humano, y él te va a intentar atacar de distintas maneras. El adversario ama, él se pone feliz de ver a las personas peleándose entre sí mismos. Por eso es necesario que entiendas que él va a usar a personas para traer problemas, para que haya conflicto. Por eso es importante que tú siempre disciernas, como hizo Jesús en la cruz. ¿Qué hizo el maestro en la cruz? Imagínate en estas personas. Jesús tenía la presión de la burla que tenían, que le quitaron el manto, lo rompieron, se repartieron su ropa. Jesús ve la presión de las mujeres que le seguían sufriendo por Jesús. Eso Jesús lo sentía. Claro que Jesús sentía todo esto. Vela a su madre, tú sabes lo que es él estar cargando la cruz, y vela a su madre. Cómo su madre estaba presenciando la agonía que estaba viviendo Jesús. Era mucha la presión que Jesús tenía en ese momento. Pero él se mantuvo firme. Ahora está en la cruz y tiene 2 hombres que también que estaban siendo crucificados. Y en ese momento la presión no se detiene, sino que al contrario, familia, Jesús en ese momento tenía a 2 ladrones, 2 malhechores al lado de él, ejerciendo más presión. Había más presión emocional. Había uno que le decía: sálvate a ti mismo. ¿Por qué tú no te salvas? Sálvanos. ¿Tú qué dijiste? Y al tercer día lo ibas a reconstruir. Sálvate a ti mismo. ¿Por qué no te puedes salvar a ti mismo?, le decían a Jesús. Imagínense la presión, cómo le estaban jugando con la identidad nazareno, para que él no cumpliera con el propósito que Jesús tenía de pagar el precio para vencer el imperio de la muerte. Pero Jesús se mantuvo firme. Mantente firme ante la presión. ¿Y cómo tú te mantienes firme ante la presión? Ante la presión que pueden ejercer las personas. ¿Cómo tú te mantienes firme? Es orando, es clamando, es diciéndole: Padre, dame cada día un corazón lleno de misericordia para poder comprender. Porque Jesús comprendía su destino eterno, pero Jesús comprendía también el destino que le esperaban a esas personas que le estaban rechazando. Dicen que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. Jesús no vino a condenar a las personas se condenaron a sí mismas porque rechazaron la luz. Rechazaron la luz y prefirieron las tinieblas. Aquel malhechor pudo haber dicho: estoy al lado de Jesús, pero aquel hombre no reconocía la condición de su vida. El malhechor no podía reconocer la condición en la que estaba su vida. ¿Y qué hizo ese varón? Mira, aunque le quebraron las piernas, porque a este varón, a los 2 malhechores le quiebran las piernas. Recordemos que, ya casi para concluir, recordemos que en la crucifixión, ¿verdad? En el día sábado, esto era sagrado para los judíos y no iban a permitir que ellos quedaran colgados en la cruz, que estuvieran allí los cuerpos. ¿Por qué razón? Porque ese día para ellos era sagrado. Entonces tenían que asegurarse
de que los ladrones y Jesús estuvieran muertos. ¿Y qué hicieron? Les quebraron las piernas a aquellos dos malhechores, mas no lo hicieron con Jesús. No pudieron quebrarle las piernas a Jesús porque ya eso estaba escrito, que a Jesús no le iban a quebrar sus huesos. No le iban a quebrar sus huesos. Y Jesús, antes de que le fueran a quebrar sus piernas, ya Jesús había encomendado su espíritu al Señor. Y es ahí donde recordemos, ¿verdad?, que le atraviesan la lanza para asegurarse que él estuviera muerto, porque la maldad del ser humano era tan y tan extrema que ellos no, ¿verdad?, esas personas no tenían ni un poco de misericordia de lo que le estaban haciendo a Jesús, aún estando en la cruz. Aun cuando el cielo había cambiado, aun cuando la tierra se había estremecido, todavía no entendía. Había gente que no podían entender que él era y es el Hijo de Dios, el amado, el consentido de nuestra alma. Así que recuerda, resiste, ser resistente. Recuerda siempre que Jesús resistió la burla. Herodes intentó burlarse de él. Hubieron tantas personas que se burlaron de Jesús, pero Jesús seguía resistente, enfocado, viviendo, pagando el precio, tomando la copa. Jesús siguió adelante. No te detengas. Recuerda, sé compasivo para que puedas entender, porque detrás de todo Dios tiene un plan y un propósito. Mira lo que hace el amor de Dios. Mira lo que hace el amor de Jesús cuando una persona es capaz de decir en su peor momento: te necesito, Jesús. Necesito que entres en mi corazón, que seas mi Señor. Mientras aquel malhechor no recibió a Jesús, lo negó y se burló de Jesús, intentó humillar a Jesús. ¿Sabes lo que hizo el otro malhechor? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Nazareno? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque aquel hombre tuvo la capacidad de reconocer: te necesito, Jesús, te necesito. No era tiempo, eso no era un momento para enfocarse en burlas. Hay puntos donde no te puedes enfocar en la burla. No te enfoques en las malas actitudes que puedan tener otras personas, sino que todo lo contrario, sigue enfocada. Sigue enfocado en lo que Dios te está diciendo, porque Dios tiene un plan mayor para tu vida. Dios desea que tú puedas ser luz en la tierra, que tú puedas traer cambios donde incluso hay personas que lo que hacen es burlarse aún de las cosas del Nazareno. Porque esto pasa, la gente no solamente se burlan de los seres, de los cristianos o de las personas, sino que las personas incluso hasta este punto siguen burlándose de Jesús, así como se burlaba Herodes. Pero Jesús tuvo misericordia. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Porque Jesús era luz en la tierra. Y Jesús no vino para que la gente fuera condenada. Él vino para salvar a un mundo que está perdido. El mundo se condena porque ha decidido no recibir la luz. Han decidido abrazar las tinieblas. Pero hay gente que todavía están como ese otro malhechor que dicen: acuérdate de mí, Jesús. ¿Dónde están esa gente que le dicen: acuérdate de mí, Jesús? No te olvides de mí, Jesús. Que no se olvide mi alma de ti, Jesús. Hay gente que han recibido a aquel que murió en la cruz como su máximo Salvador. Así que, familia, recuerda, resistencia emocional es entender, es reconocer que en el mundo siempre van a haber personas que se burlan. Tú vas a vivir humillaciones, vas a vivir tantas cosas, pero solamente recuerda que tú tienes un norte, que tú tienes un propósito en la vida, y que en el propósito de tu vida, en el plan de tu vida, está alguien llamado Jesús. Y Él te envió y nos envió a que podamos ser luz. Les deseo muchas bendiciones, que Dios les bendiga de manera especial, familia. Les recuerdo que estos videos estamos compartiendo el contenido, estamos compartiendo los videos en YouTube bajo el nombre, la página es Evangelista Carol Carrión. Estamos en Facebook, en Instagram, en la página de la iglesia de la cual somos parte, Bethel Church. Allá les esperamos también. Así que, familia, les deseo muchas bendiciones, que el Altísimo te resplandezca con su luz en el nombre de Jesús, y hasta pronto. Shalom, shalom. Bendiciones. Bye, bye.